El calor no era normal, no para esa hora de la mañana. Eran las 7:15 y el aire dentro de la estación central ya tenía la consistencia de una sopa espesa y tibia. Olía a humanidad cansada, a desodorante luchando una batalla perdida contra el sudor, a café quemado y a esa electricidad estática que precede a las tormentas violentas. Pero el cielo afuera, visible apenas por los tragaluces sucios del techo abovedado, era de un azul insultante, sin una sola nube que prometiera alivio. Federico se pasó el dorso de la mano por la frente, limpiando una gota de sudor antes de que le entrara en el ojo. Estaba sentado en la cabina del conductor del tren 404, una bestia de acero plateado y rojo que descansaba, vibrando suavemente en el andén número 1. Federico odiaba el verano, pero odiaba más el aire acondicionado defectuoso de la cabina. Control, aquí 404. Estamos listos para la salida. La presión de frenos es óptima, esperando señal de luz verde, dijo Federico al micrófono de la radio, su voz sonando monótona, rutinaria. Era la misma frase que había dicho 1000 veces en los últimos 10 años. La radio devolvió un chasquido de estática antes de que la voz de Martínez, el despachador, respondiera con su habitual tono de aburrimiento. Recibido 404. Aguarda 2 minutos. Tenemos un retraso en el expreso que viene del norte. Mantén las puertas abiertas. Deja que la gente respire un poco más de ese aire viciado. Federico soltó el botón del comunicador y suspiró. Se giró en su asiento para observar los monitores de circuito cerrado que le mostraban el interior de los vagones y el andén. La gente se amontonaba como ganado. Maletines, mochilas, coches de bebé, ancianos abanicándose con periódicos gratuitos. La masa humana pulsaba con una irritación silenciosa. Todos querían irse. Todos querían llegar a sus trabajos, a sus casas, a cualquier lugar que no fuera ese andén sofocante. Federico no lo sabía aún, pero esa impaciencia mundana sería, en cuestión de minutos, el menor de sus problemas. A unos 50 metros de la cabina de Federico, Clara bajaba las escaleras mecánicas hacia el andén. Sus piernas le pesaban como si fueran de plomo. Había terminado un turno de 24 horas en la sala de urgencias del Hospital General, y lo único que mantenía su cuerpo en movimiento era la inercia y la promesa de una cama fresca y sábanas limpias. Llevaba su bolso cruzado sobre el pecho, abrazándolo instintivamente. A pesar del cansancio, sus ojos escaneaban el entorno. Era un hábito profesional que no podía apagar. Evaluaba a la gente sin querer. Veía al hombre obeso con la tez rojiza cerca del kiosco y pensaba en hipertensión. Veía a la chica adolescente pálida y ojerosa y pensaba en anemia o insomnio. Al llegar al nivel del andén, el ruido la golpeó. El murmullo de miles de conversaciones, el chirrido de las ruedas de las maletas, los avisos por megafonía. Se abrió paso entre la multitud pidiendo permiso con voz suave, aunque nadie parecía escucharla. «Permiso, por favor, disculpe», murmuró, esquivando a un ejecutivo que gritaba en su teléfono celular. Clara se detuvo cerca de una de las columnas de concreto, buscando un espacio donde no tuviera que estar hombro con desconocidos. Sacó una botella de agua de su bolso, le dio un trago largo y cerró los ojos un segundo, intentando bloquear el mundo. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No fue un grito, al menos no al principio. Fue un sonido húmedo, gutural, como si alguien estuviera intentando toser con los pulmones llenos de líquido. Luego, el ruido de algo pesado cayendo al suelo. Un golpe seco, de hueso contra baldosa. Clara abrió los ojos. A unos 10 metros de ella, el flujo de gente se había detenido, creando un pequeño círculo vacío, como el ojo de un huracán. En el centro, un hombre joven estaba en el suelo. Su cuerpo se convulsionaba violentamente.
El instinto médico de Clara anuló su fatiga en un milisegundo. «Atrás, denle espacio», gritó, su voz cambiando de la suavidad a la autoridad en un instante. Se lanzó hacia el círculo, apartando a los curiosos que, estúpidamente, sacaban sus teléfonos para grabar en lugar de ayudar. Clara se arrodilló junto al hombre. Vestía una camiseta deportiva y shorts. Estaba empapado en un sudor que parecía aceite. «Señor, ¿me escucha? Soy paramédico». Clara intentó tomarle el pulso en el cuello, pero la piel del hombre ardía, estaba hirviendo, literalmente. Nunca había tocado una piel humana tan caliente. Era como tocar el capó de un auto bajo el sol del mediodía. El hombre dejó de convulsionar de golpe, se quedó rígido, con la espalda arqueada en un ángulo antinatural. «¿Está teniendo un ataque?», preguntó una mujer mayor con un bolso de compras, acercándose demasiado. «Señora, retroceda, por favor», ordenó Clara sin mirar, buscando sus propias herramientas en el bolso. De repente, el hombre en el suelo emitió un sonido que heló la sangre de Clara. Fue un chasquido, el sonido de una mandíbula desencajándose o de tendones rompiéndose. El hombre giró la cabeza hacia ella. Sus ojos no tenían blanco. La esclerótica estaba inyectada en una sangre tan oscura que parecía negra. Las pupilas estaban dilatadas al máximo, 2 pozos de vacío. De su boca brotaba una espuma rosada, mezclada con bilis. «Señor, no se mueva, voy a», comenzó a decir Clara. El hombre no le dio tiempo. Con una velocidad que desafiaba cualquier lógica anatómica, se incorporó. No se levantó como una persona normal, se impulsó desde el suelo como un resorte. Se abalanzó, no sobre Clara, sino sobre la mujer mayor que estaba detrás de ella. El grito de la mujer desgarró el aire viciado de la estación. Fue un alarido agudo, de dolor puro y terror absoluto. El hombre le había clavado los dientes en el cuello, arrancando tejido con una ferocidad animal. La sangre salió a borbotones, rociando la cara de Clara y manchando el suelo inmaculado. El andén se quedó en silencio durante un segundo eterno donde el cerebro de cientos de personas intentaba procesar lo imposible. Y luego, el caos estalló. En la cabina, Federico vio el movimiento en el monitor número 3. «¿Qué demonios?», murmuró, inclinándose hacia la pantalla. Vio a la gente correr. No era el trote de alguien que llega tarde, era una estampida. Vio caer a personas, empujadas por la masa aterrorizada. Y vio a los agresores. No era uno solo. En la pantalla, Federico vio cómo el hombre que había atacado a la anciana se levantaba, con la boca roja, y saltaba sobre un guardia de seguridad. Y vio algo peor. La anciana, la que acababa de ser atacada, se movía. Se movía mal, se retorcía en el suelo y en cuestión de segundos se ponía de pie. Le faltaba un pedazo de garganta, pero no parecía importarle. Se lanzó sobre un adolescente que intentaba levantar su mochila. «Control, aquí 404. Tenemos una situación en el andén 1. Parece una pelea masiva. Hay heridos. Necesitamos seguridad y ambulancias. ¡Ahora!», gritó Federico. 404. Estamos viendo lo mismo en las cámaras. No sabemos qué es. Bloquea las puertas. Repito, bloquea las puertas. No dejes que suban. La voz de Martínez sonaba temblorosa, llena de pánico. Federico miró por el parabrisas lateral. La gente golpeaba los vagones, gritaban, suplicaban. «¿Estás loco? Hay gente allá afuera que necesita entrar. ¡Los están matando!». «Federico, es una orden. Si abres esas puertas, pondrás en riesgo el tren entero», gritó Martínez. Federico miró los monitores. La violencia se propagaba como una mancha de tinta en el agua. Era exponencial. Uno mordía a otro. Ese otro se levantaba en segundos y mordía a 2 más. No eran zombies de película, lentos y torpes. Eran rápidos, corrían con una furia ciega, golpeándose contra las paredes, saltando sobre los torniquetes. Federico tomó una decisión que podría costarle el trabajo o la vida. «Al diablo con la orden», masculló.
Presionó el botón de apertura general. Las puertas neumáticas del tren sisearon y se abrieron a lo largo de todo el convoy. Clara estaba corriendo. El pánico era una corriente eléctrica que le recorría la columna vertebral. Había visto cosas horribles en la sala de urgencias, accidentes de moto, disparos, apuñalamientos, pero esto era una carnicería primaria. Alrededor de ella, el mundo se había convertido en una pesadilla borrosa. Vio a un hombre de traje usar su maletín para golpear la cabeza de una chica infectada que intentaba morderle la pierna. Vio a una madre protegiendo a su hijo con su propio cuerpo antes de ser engullida por una marea de 3 atacantes. El sonido era ensordecedor. Gritos, llantos, el crujir de huesos y ese rugido gutural, inhumano, que provenía de los infectados. Escuchó el siseo de las puertas del tren abriéndose. Era el sonido de la salvación. ¡Al tren! ¡Suban al tren!, gritó ella, aunque su voz se perdió en la cacofonía. Estaba a 20 metros de la puerta más cercana. Parecía una eternidad. El suelo estaba resbaladizo por la sangre fresca. Clara tuvo que saltar sobre una maleta abandonada. Un hombre corría a su lado con la camisa desgarrada. De repente, algo impactó a Clara desde el lateral. Cayó al suelo, golpeándose el codo con fuerza. El dolor la cegó por un instante. Al mirar hacia arriba, vio a uno de ellos. Era un joven, tal vez un estudiante universitario, con una mochila todavía colgando de un hombro. Tenía la cara destrozada, como si se hubiera golpeado contra una pared repetidamente, y sus dientes chasqueaban buscando carne. El infectado se lanzó hacia ella. Clara reaccionó por puro instinto de supervivencia. Levantó su bolso pesado y lo interpuso entre ella y la boca del monstruo. Los dientes se clavaron en el cuero y la tela. El infectado gruñía, sacudiendo la cabeza como un perro rabioso, intentando apartar el obstáculo. Clara pataleó, buscando apoyo. Sintió la fuerza inhumana del chico empujándola contra el suelo. ¡Suéltame!, gritó, dándole una patada en el pecho. No sirvió de nada. El infectado ni se inmutó. Entonces, una bota pesada apareció de la nada y golpeó la cabeza del infectado con una fuerza brutal. El cráneo crujió y el atacante cayó hacia un lado, inerte. Un hombre alto, con uniforme de seguridad pero sin gorra y con la cara llena de arañazos, le tendió la mano. ¡Levántese! ¡Corra! Clara tomó la mano y se impulsó. No miró atrás. Corrieron juntos hacia el vagón. La entrada era un embudo de desesperación. La gente se empujaba, se pisaba. La civilización había desaparecido en 5 minutos. Ahora solo quedaba la ley del más fuerte. Clara logró meterse en el vagón, empujada por la masa humana. El aire dentro estaba viciado, pero era más seguro que afuera. Se giró para ver la puerta. El guardia que la había salvado estaba justo detrás, intentando entrar, pero un infectado lo agarró del tobillo. ¡No!, gritó Clara, extendiendo la mano. El guardia cayó hacia atrás, fuera del tren. Su mirada se cruzó con la de Clara por un segundo, una mirada de terror y resignación, antes de que 3 infectados más cayeran sobre él. La sangre salpicó el cristal de la puerta abierta. En la cabina, Federico veía cómo el andén era consumido por la marea de violencia. Ya no quedaban pasajeros corriendo libres. Los que quedaban estaban siendo devorados o convertidos. Y los convertidos ahora miraban el tren. Cientos de ojos inyectados en sangre se fijaron en los vagones. «Dios mío», susurró Federico. Vio cómo empezaban a correr hacia el tren, no para abordarlo como pasajeros, sino para cazar lo que había dentro. Federico activó el cierre de puertas. «¡Cuidado con las puertas! ¡Cierro ahora!», gritó por el intercomunicador, aunque sabía que nadie le prestaría atención. Presionó el botón. Las puertas comenzaron a deslizarse para cerrarse.
En el vagón de Clara, la puerta intentaba cerrarse contra la resistencia de los cuerpos. Un hombre infectado metió el brazo justo antes de que las hojas de metal se juntaran. El mecanismo de seguridad del tren debería haber reabierto la puerta al detectar el obstáculo, pero Federico, previendo esto, había activado el anulo de seguridad manual desde la cabina. Las puertas se cerraron con una fuerza hidráulica implacable. Se escuchó un crujido húmedo y espantoso. El brazo del infectado quedó atrapado, el hueso roto, pero el cuerpo quedó fuera. La mano, todavía moviéndose, colgaba dentro del vagón, goteando sangre negra sobre el linóleo. ¡Arranca! ¡Arranca ya!, gritaban los pasajeros golpeando las paredes que daban a la cabina del conductor. Federico no necesitó que se lo dijeran. Empujó la palanca de aceleración al máximo. El tren dio una sacudida violenta. Las ruedas de acero chirriaron buscando tracción sobre los rieles. El convoy comenzó a moverse, lento al principio, pesado. Afuera, los infectados se lanzaban contra el tren en movimiento. Golpeaban las ventanas con sus cabezas, con sus puños. El vidrio templado vibraba con cada impacto, dejando manchas de sangre y grasa. Clara, respirando entrecortadamente, se alejó de la puerta donde colgaba la mano amputada. Miró a su alrededor. El vagón estaba abarrotado. Gente llorando, gente sangrando, gente en estado de shock catatónico. El aire olía a miedo, un olor agrio y penetrante. El tren ganó velocidad, dejando atrás el andén convertido en matadero. Entraron en el túnel oscuro y la luz artificial de la estación fue reemplazada por la oscuridad, solo rota por las luces de emergencia parpadeantes dentro del vagón. El ruido de los gritos de afuera se desvaneció, reemplazado por el traqueteo rítmico de las ruedas y los sollozos de los supervivientes. Clara se dejó caer en un asiento libre, temblando. Se miró las manos. Estaban manchadas de sangre que no era suya. «Estoy viva», pensó. «Estamos a salvo». El tren avanzaba rápido ahora, devorando kilómetros en la oscuridad del túnel bajo la ciudad. Federico, en la cabina, intentaba comunicarse con control, pero la radio solo devolvía estática muerta. Ni siquiera el zumbido habitual. Silencio absoluto. Clara cerró los ojos, intentando calmar su corazón que latía como un tambor desbocado. Fue entonces cuando lo escuchó. No venía de afuera, no venía de la cabina, venía del fondo del vagón. Era un sonido bajo, casi imperceptible bajo el ruido del tren. Un gemido, pero no un gemido de tristeza o dolor humano. Era ese sonido húmedo, ese gorgoteo de fluidos en los pulmones. Clara abrió los ojos de golpe. El vagón estaba en penumbra, iluminado intermitentemente. Al final del pasillo, donde la multitud era más densa, la gente comenzó a apartarse, creando espacio, pegándose a las paredes con expresiones de horror renovado. En el suelo, un hombre que había logrado subir en el último segundo estaba convulsionando. Llevaba una mordedura profunda y fea en la pantorrilla, oculta hasta ahora por el pantalón rasgado. El hombre dejó de moverse. El silencio en el vagón fue absoluto, más pesado que el de la tumba. Lentamente, con ese movimiento espasmódico y antinatural que Clara ya reconocía, el hombre giró la cabeza hacia los pasajeros atrapados con él en esa caja de metal a 100 kilómetros por hora. Abrió los ojos. Eran negros. Y entonces sonrió con dientes llenos de sangre. La sonrisa de aquel hombre no era una expresión de alegría, era una mueca anatómica, un estiramiento de piel cerosa que dejaba al descubierto encías inflamadas y dientes tintados de un rojo brillante y fresco.
Nadie respiraba en el vagón de cola. El sonido rítmico de las ruedas del tren golpeando las uniones de los rieles, ta, 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 parecía marcar la cuenta regresiva de una bomba que ya había detonado, pero cuya onda expansiva aún no los alcanzaba. Clara, paralizada a 3 metros de distancia, sintió que el tiempo se dilataba. Su mente de paramédica intentaba procesar la información clínica, palidez extrema, dilatación pupilar, hemorragia, pero su instinto reptiliano gritaba una sola orden: ¡corre! El pasajero infectado, un hombre de mediana edad que minutos antes no era más que un oficinista asustado con un maletín de cuero sintético, emitió un sonido gutural. Fue un gorgoteo húmedo, como si sus pulmones estuvieran llenos de lodo espeso. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó. No fue un movimiento torpe, fue un resorte liberado. El hombre se abalanzó sobre la persona más cercana, una mujer mayor que aferraba un rosario de cuentas de plástico. El impacto fue brutal, lanzando a ambos contra los asientos de vinilo azul. El grito de la mujer fue agudo, desgarrador, pero se cortó en seco con un crujido repugnante cuando los dientes del atacante se cerraron en su cuello. La sangre brotó a borbotes, un spray caliente que salpicó las ventanas y los rostros de los pasajeros adyacentes. ¡Dios mío!, gritó alguien. ¡Quítenmelo de encima! El pánico, que hasta ese momento había estado contenido por la incredulidad, estalló como una olla a presión. El vagón de cola se convirtió en una jaula de locura. 20 personas atrapadas en un tubo de metal de 3 metros de ancho, moviéndose a alta velocidad, sin salida. Los pasajeros se levantaron en estampida, empujándose unos a otros, pisoteando a los que caían al suelo en su desesperación por alejarse de la bestia que devoraba a la mujer en el asiento trasero. Pero el espacio era insuficiente. Los cuerpos chocaban, las maletas bloqueaban el pasillo, y los gritos de terror se mezclaban con el rugido constante del tren. Clara retrocedió, tropezando con los pies de un joven que intentaba grabar la escena con su celular, temblando incontrolablemente. ¡Muévete!, le gritó ella, empujándolo hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón. ¡Avanza! Pero el caos no era lineal. En medio de la confusión, el infectado levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en carmesí y trozos de carne colgaban de su boca. Ya no le interesaba su primera víctima. Sus ojos negros, vacíos de toda humanidad, escanearon el vagón buscando movimiento, buscando calor, buscando vida. Y no estaba solo. La mujer del rosario, la que acababa de morir, comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó sobre el asiento con espasmos violentos que hacían sonar sus huesos contra la estructura del tren. Un segundo después, se incorporó. Su cuello desgarrado colgaba en un ángulo imposible, pero sus ojos también se habían oscurecido por completo. La infección no tomaba horas, ni siquiera minutos, era cuestión de segundos. En la cabina del conductor, ajeno por el momento a la carnicería que se desataba a 100 metros de su espalda, Federico aferraba el radiotransmisor con los nudillos blancos. El sudor le corría por la frente, escociéndole los ojos. Control central, aquí tren 404, ¿me copian? Repito, aquí 404 saliendo del perímetro urbano. Tenemos disturbios masivos en la estación. Necesito confirmación de vía libre. Cambio. Solo estática, un siseo blanco y constante que se burlaba de él. Federico soltó el botón y golpeó el tablero con frustración. Miró por el parabrisas reforzado. El paisaje que desfilaba ante sus ojos era apocalíptico. El tren atravesaba los suburbios industriales, una zona de fábricas y almacenes que solía ser gris y monótona. Ahora era un infierno naranja.
Columnas de humo negro se alzaban como torres torcidas hacia el cielo. Podía ver coches volcados en los pasos a nivel, gente corriendo por las calles paralelas a las vías, perseguidos por manchas borrosas que se movían demasiado rápido para ser personas normales. «Maldita sea», susurró Federico. Volvió a intentarlo, cambiando de frecuencia. «Policía, emergencias, ¿alguien me escucha? Tengo pasajeros civiles a bordo, no sé a dónde ir». El chillido de la radio cambió de tono, captando una señal entrecortada. «No se detengan, repito, no abran las zonas de cuarentena han fallado, disparen a matar, Dios nos ayude». La voz se perdió de nuevo en la estática. Federico sintió un frío glacial recorrerle la espina dorsal. No había ayuda, no había caballería en camino. Estaba conduciendo un tren lleno de almas a través del fin del mundo, y el mundo estaba ardiendo. De repente, un golpe sordo hizo vibrar el suelo bajo sus pies, seguido de gritos ahogados que no provenían de la radio, sino del interior del tren. Federico miró el monitor de circuito cerrado, una pequeña pantalla en blanco y negro con mala resolución que mostraba los vagones. La imagen del vagón de cola era una mancha de movimiento frenético. No podía distinguir detalles, pero veía la violencia. Veía la marea de cuerpos aplastándose contra la cámara, manos golpeando las paredes y algo más, gente cayendo y volviéndose a levantar para atacar. «No puede ser», murmuró Federico, sintiendo que el desayuno se le subía a la garganta. En el penúltimo vagón, Marcos, el guardia de seguridad de la estación que había logrado subir de milagro, intentaba mantener el orden. Era un hombre corpulento, de casi 2 metros, con un uniforme que le quedaba estrecho en los hombros y una macana de goma en la mano derecha. «Mantengan la calma», bramó con su voz de barítono, aunque él mismo sentía el terror arañándole las entrañas. «Siéntense y aléjense de las ventanas». Pero nadie le hacía caso. Todos miraban hacia atrás, hacia la puerta de cristal que conectaba con el vagón de cola. A través del vidrio reforzado se veía el horror en alta definición. Rostros desencajados se aplastaban contra el cristal, bocas abiertas en gritos mudos, manos ensangrentadas que resbalaban por la superficie transparente, dejando estelas rojas. Golpeaban la puerta con una desesperación que hacía temblar el marco metálico. «¡Ábranla!», gritaba una mujer desde el lado seguro. «¡Mi hijo está ahí! ¡Abran la maldita puerta!». La mujer intentó accionar la manija, pero Marcos la interceptó, agarrándola del brazo con firmeza. «No», ladró Marcos. «Mire bien, señora. Mire lo que hay detrás de ellos». Al otro lado del vidrio, detrás de la primera línea de personas aterrorizadas que intentaban escapar, se veía a los infectados. Eran 5, tal vez 6 ahora. Se movían como lobos entre ovejas acorraladas. Despedazaban, mordían y arañaban. La sangre salpicaba el cristal desde el interior, oscureciendo la visión, convirtiendo la escena en una pesadilla borrosa de rojo y negro. Clara apareció entre la multitud, abriéndose paso empujando. Su uniforme de paramédica estaba manchado de suciedad, pero sus ojos estaban fijos en la puerta. «¡Marcos!», gritó ella reconociendo al guardia. «¡Están rompiendo el vidrio! ¡Esa puerta no va a aguantar!». Marcos miró la puerta de interconexión. El vidrio de seguridad ya mostraba una telaraña de grietas en el centro. La presión de docenas de cuerpos empujando desde el otro lado, sumada a la fuerza bruta de los infectados que se lanzaban contra la masa humana, estaba cediendo la estructura. «¡Tenemos que bloquearla!», gritó Marcos, su mente militar tomando el control. «Si entran aquí, estamos muertos». «Pero hay gente viva ahí dentro», replicó un pasajero, un hombre joven con gafas. «No podemos dejarlos». «¡Ya están muertos!», rugió Marcos, girándose hacia el grupo con los ojos inyectados en furia y miedo. «¡Mire a esa cosa! ¡Mírela!», señaló el cristal. Justo en ese momento, una cara se pegó al vidrio. Era el hombre del maletín, el primer infectado. Pero ya no quedaba nada de humano en él.
Parte de su mejilla había desaparecido y sonreía a través del cristal, golpeando con la frente el vidrio agrietado. Zumb, zumb. Cada golpe ensanchaba las grietas. La realidad golpeó a Clara como un mazo. Marcos tenía razón. Si abrían esa puerta para salvar a los 5 o 10 que estaban aplastados contra el vidrio, los monstruos entrarían con ellos. Y en este espacio cerrado, sin armas de fuego, sin salida, sería una carnicería total. ¡Ayúdenme!, ordenó Marcos, enfundando la macana y agarrando los bordes de una pesada máquina expendedora de bebidas que estaba anclada precariamente en la esquina del vagón. Clara dudó un milisegundo. Miró los rostros suplicantes al otro lado del vidrio. Vio a una chica adolescente llorando, golpeando con los puños, pronunciando la palabra mamá una y otra vez. Sintió que el corazón se le partía en dos, una fractura moral que jamás sanaría. Pero luego vio al infectado detrás de la chica, abriendo la boca para morder su hombro. ¡Ayúdenlo!, gritó Clara, corriendo hacia la máquina expendedora junto a Marcos. 2 pasajeros más se unieron. Entre los 4, tiraron y empujaron la pesada máquina de metal y vidrio. Los tornillos que la sujetaban al suelo chirriaron, resistiéndose, hasta que se partieron con un clac metálico. ¡A la de 3! Gritó Marcos, con las venas del cuello hinchadas por el esfuerzo. 1, 2, 3. Empujaron la máquina a través del pasillo. Pesaba cientos de kilos. El tren tomó una curva cerrada a gran velocidad y la inercia ayudó, lanzando la máquina hacia la puerta trasera. El impacto fue tremendo. La máquina expendedora chocó contra la puerta de interconexión justo cuando el vidrio empezaba a ceder. Bloqueó la mitad de la entrada, creando una barricada improvisada. Pero no era suficiente. El vidrio superior de la puerta estalló en 1000 pedazos. Manos pálidas y ensangrentadas se colaron por el hueco, buscando carne, buscando agarre. ¡Atrás! Marcos sacó su macana y golpeó las manos que intentaban trepar por encima de la máquina expendedora. Se escucharon crujidos de dedos rotos, pero las manos no se retiraban, no sentían dolor. ¡Necesitamos más peso!, gritó Clara, mirando alrededor desesperada. Vio los asientos. Eran fijos, no servían. Vio las maletas. ¡Las maletas!, ordenó ella. ¡Apilen todo! Los pasajeros del vagón, entendiendo finalmente que su supervivencia dependía de esa barricada, reaccionaron. Comenzaron a lanzar maletas, bolsos, mochilas y cajas sobre la máquina expendedora, creando un muro de objetos heterogéneos que llegaba hasta el techo. Desde el otro lado, los gritos humanos se estaban apagando. Ya no había súplicas, solo había sonidos de masticación, gruñidos animales y el frenesí de la violencia desatada. El vagón de cola se había silenciado de humanidad. Ahora solo quedaba la infección. Marcos se dejó caer contra una fila de asientos, respirando con dificultad, el sudor empapando su camisa. Miró sus manos, estaban temblando. Había condenado a esas personas, las había encerrado con los demonios para salvarse él. Clara se acercó a la barricada. A través de los huecos entre las maletas podía ver movimientos espasmódicos y destellos de ropa desgarrada. El olor metálico de la sangre comenzaba a filtrarse hacia su vagón, superando el olor a ozono y aire acondicionado. ¿Crees que aguante?, preguntó ella en voz baja, con la voz rota. Marcos levantó la vista, su rostro era una máscara de gravedad. Tiene que aguantar, niña, porque no tenemos a dónde ir. Hacia atrás está la muerte y hacia adelante, señaló hacia la cabina del conductor al otro extremo del tren. Hacia adelante no sabemos qué hay. El tren seguía avanzando, imparable,
cortando el viento a través de un paisaje que ardía. Pero la atmósfera dentro del vagón había cambiado para siempre. Ya no eran pasajeros en un viaje, eran supervivientes en una trampa móvil. De pronto, las luces del vagón parpadearon. 1, 2 veces, luego se apagaron por completo durante 3 segundos eternos, dejando al grupo en una oscuridad absoluta, acompañado solo por los rasguños y golpes que provenían del otro lado de la barricada. Cuando la luz de emergencia regresó, bañando todo en un tono rojo siniestro, el sistema de megafonía del tren emitió un chasquido. Todos se congelaron, esperando la voz del conductor, esperando a Federico. Pero lo que escucharon no fue una voz humana, fue un sonido electrónico, una alarma repetitiva y monótona que provenía del panel de control del tren, audible a través de los altavoces abiertos. ¡Bip! 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 ¿Qué es eso?, preguntó el joven de las gafas. Marcos se puso de pie lentamente, mirando hacia el frente del tren, hacia donde estaba Federico. «Es la alarma de proximidad», dijo Marcos, y el color abandonó su rostro por completo. «Significa que hay algo bloqueando la vía». El tren comenzó a frenar. No fue una frenada suave de estación, fue un chirrido violento de metal contra metal, las zapatas de freno mordiendo las ruedas con desesperación. Los pasajeros salieron despedidos hacia adelante, cayendo unos sobre otros. La barricada de maletas en la parte trasera se sacudió peligrosamente, amenazando con derrumbarse. El tren perdía velocidad rápidamente, pero el chirrido no cesaba. Clara se agarró de un pasamanos para no caer, mirando con horror cómo algunas de las maletas superiores de la barricada se deslizaban y caían al suelo, abriendo un hueco en la parte superior del muro improvisado. Por ese hueco, en la penumbra roja de la luz de emergencia, apareció una mano grisácea que se aferró al borde. Luego, una cabeza se asomó. Era la chica adolescente, la que había estado llorando por su madre hacía unos minutos. Ahora, la mitad de su rostro había sido arrancada. Sus ojos eran 2 pozos de oscuridad infinita. Abrió la boca y soltó un alarido que heló la sangre de todos los presentes. El tren se detuvo por completo en medio de la nada, y entonces se fue la luz. La oscuridad no fue absoluta, pero sí asfixiante. Duró apenas 5 segundos, un lapso que pareció una eternidad suspendida en el vacío, donde el único sonido era la respiración entrecortada de los vivos y el gorgoteo gutural de los muertos. Entonces, el suelo tembló bajo sus pies. Un rugido mecánico, profundo y visceral recorrió la espina dorsal del tren. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el vagón en un rojo sangriento, intermitente y nauseabundo. El tren, que había muerto por un instante, resucitó con una sacudida violenta que lanzó a Marcos contra la pared y a Clara al suelo. No se habían detenido para siempre. El motor principal había reiniciado, ignorando los protocolos de seguridad, y ahora aceleraba con una furia renovada, como una bestia de metal huyendo del fuego. «¡Federico!», gritó Marcos, llevándose la mano al auricular de su radio mientras buscaba el equilibrio con las piernas abiertas. «¡Federico, responde! ¿Qué demonios pasa con la velocidad?». La estática crujió en su oído, mezclada con la voz del maquinista, distorsionada por el pánico. «Los sistemas de seguridad bloquearon los frenos cuando se fue la luz», gritó Federico desde la cabina delantera. «Tuve que hacer un puente manual para reiniciar. Si nos quedamos parados aquí, en medio del campo abierto, esas cosas romperán las ventanas en menos de 1 minuto. Tenemos que seguir moviéndonos». Marcos miró hacia el final del vagón.
La puerta de vidrio templado, esa delgada barrera transparente que lo separaba del infierno, estaba vibrando. Al otro lado, en el vagón de cola, la luz roja también parpadeaba, revelando una escena sacada de una pesadilla febril. Ya no eran personas, era una masa compacta de carne, dientes y extremidades que se empujaban unos a otros con una violencia ciega, tratando de atravesar el paso. La chica adolescente, aquella con la mitad del rostro arrancado, estaba aplastada contra el cristal. Su boca abierta dejaba escapar un vapor húmedo sobre el vidrio y sus manos golpeaban la superficie con un ritmo frenético, inhumano. ¡Crack! El sonido fue seco, como el chasquido de un hueso al romperse, pero mucho más fuerte. Una línea blanca, fina como un cabello, apareció en el centro del vidrio de seguridad. Clara, que acababa de ponerse de pie frotándose el codo golpeado, lo vio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Marcos», susurró, con la voz estrangulada, «la puerta». «Lo veo», respondió él, desenfundando su arma, aunque sabía que las balas serían inútiles contra tal cantidad. Eran demasiados. La presión física de docenas de cuerpos apretados en ese espacio confinado era inmensa. El vidrio no resistiría. «¡Marcos!», la voz de Federico volvió a estallar en la radio, esta vez más clara, pero cargada de una urgencia terminal. «El panel me indica una falla estructural en el acople de los vagones 4 y 5. La presión de la gente, de esas cosas, está desestabilizando la tracción. Están rompiendo la puerta de interconexión», bramó Marcos. «Si entran aquí, estamos muertos. Cierra las compuertas automáticas». «No puedo». El grito de Federico fue un lamento de impotencia. El fallo eléctrico quemó los circuitos de las puertas internas. El sistema está muerto. La única forma de salvar el tren es soltarlos. Tenemos que deshacernos del peso muerto antes de que descarrilen todo el convoy o rompan el vidrio. Marcos miró la grieta en el cristal. Se estaba ramificando, extendiéndose como una telaraña mortal hacia los bordes. Cada golpe de los infectados, cada empujón de la horda hacía que la estructura gimiera. «¿Desacople automático?», preguntó Marcos, sabiendo la respuesta antes de oírla. «Falló, te lo estoy diciendo. Todo lo electrónico en esa sección está frito». Federico hizo una pausa y se oyó el sonido de su respiración agitada. «Tienen que hacerlo manual. Tienen que salir». El silencio que siguió a esa orden fue más pesado que el ruido de los infectados. «Salir a esa velocidad». Marcos miró a su alrededor. Los pocos pasajeros que quedaban en su vagón estaban agazapados bajo los asientos, llorando o rezando en silencio. Nadie más tenía la complexión ni la entereza para hacer esto. Nadie, excepto... Sus ojos se cruzaron con los de Clara. Ella era una mujer de unos 30 años, vestía ropa deportiva y tenía las manos llenas de grasa y hollín. Había ayudado a trabar la puerta anterior. No era soldado, pero tenía una mirada pragmática, esa clase de mirada que tienen las personas que entienden que el miedo es un lujo que no pueden permitirse si quieren vivir. «¿Escuchaste, verdad?», le dijo Marcos, guardando el arma y buscando en un gabinete de emergencia una palanca de hierro y un arnés de seguridad improvisado con cuerdas. Clara tragó saliva. Miró la ventana lateral. El paisaje exterior era un borrón negro de velocidad vertiginosa. El viento aullaba golpeando el metal. «Salir», repitió ella, como si probara el sabor de la palabra. Luego miró la puerta de vidrio. La chica infectada parecía mirarla directamente a ella a través de la grieta, chasqueando los dientes. «Si no lo hacemos, entran. Si entran, morimos». «Exacto. Necesito a alguien que libere los pernos de enganche, mientras yo mantengo a raya cualquier cosa que intente cruzar por el fuelle», explicó Marcos rápidamente, lanzándole uno de los cables de seguridad. «¿Sabes cómo funcionan los enganches de este modelo?». «Soy paramédica, no mecánica de trenes»,
respondió ella, atándose la cuerda a la cintura con manos temblorosas pero rápidas. Pero entiendo de palancas y tensión. Dime qué tengo que golpear. Hay una palanca amarilla debajo de la plataforma de conexión, entre los vagones. Tienes que tirar de ella y luego golpear el perno de seguridad con esto. Le entregó una llave inglesa pesada. Yo te cubro. ¡Crack! El vidrio emitió un sonido terrible. Un fragmento pequeño se desprendió y cayó al suelo del lado seguro. Una mano grisácea, con las uñas rotas y negras, se metió por el agujero, arañando el aire vacío. ¡Ahora!, gritó Marcos. Corrieron hacia la puerta lateral del vagón, la que daba al exterior, justo antes de la conexión con la zona infectada. Marcos giró la manija de emergencia. El sello neumático sisió y al empujar la pesada hoja de metal, el mundo se convirtió en ruido. El viento los golpeó con la fuerza de un martillo físico. El rugido del aire a 120 kilómetros por hora era ensordecedor, ahogando incluso los gruñidos de la horda. El tren se balanceaba violentamente sobre los rieles, haciendo que el suelo metálico fue inestable y traicionero. ¡Sujétate!, gritó Marcos, aunque apenas podía oírse a sí mismo. Salieron a la pequeña plataforma exterior, un espacio minúsculo de rejilla metálica entre los vagones. El frío era cortante. La oscuridad del exterior solo se rompía por las chispas que saltaban de las ruedas contra los rieles y la luz roja que se filtraba desde el interior de los vagones. La situación era peor de lo que imaginaban. El fuelle, esa acordeón de goma negra que conectaba el vagón seguro con el infectado para permitir el paso de personas, estaba rasgado. La presión de los cuerpos desde el otro lado lo había reventado por los costados. Brazos. Decenas de brazos muertos se agitaban en el espacio vacío entre los dos vagones, intentando alcanzar cualquier cosa caliente y viva. ¡Abajo! ¡La palanca está abajo!, señaló Marcos, empujando a Clara hacia la escalerilla de mantenimiento lateral. Clara bajó, aferrándose a los barrotes fríos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El viento intentaba arrancarla del tren, tirando de su ropa, azotando su cabello contra su cara, cejándola. Debajo de sus pies, las vías pasaban a una velocidad hipnótica y letal. Un paso en falso y sería carne molida. Marcos se quedó un escalón más arriba, asegurando la cuerda de Clara a la barandilla. Sacó la palanca de hierro. Un infectado, un hombre corpulento con la camisa hecha jirones, logró sacar medio cuerpo por el fuelle roto. Se estiró hacia Clara, sus dedos rozando el hombro de la mujer. ¡Atrás, maldito!, rugió Marcos. Golpeó con la barra de hierro. El impacto sonó húmedo y metálico al mismo tiempo. El cráneo del infectado se hundió y el cuerpo inerte cayó hacia las vías, desapareciendo instantáneamente bajo las ruedas con un crujido repugnante. Pero otro ocupó su lugar de inmediato, y otro más. Era una hidra de carne podrida. ¡Clara! ¡Date prisa!, gritó Marcos, golpeando otro brazo que intentaba agarrar el cable de seguridad. Clara estaba agachada en una posición imposible, con una pierna enganchada en la escalerilla y el cuerpo colgado sobre el vacío. La palanca de desacople estaba allí, cubierta de grasa negra y suciedad. Estaba atascada. ¡No se mueve!, gritó ella, tirando con ambas manos. Sus músculos se tensaron bajo la chaqueta. La fuerza centrífuga en las curvas amenazaba con lanzarla al vacío. ¡Usa la llave! ¡Golpea el perno! Arriba, la situación se deterioraba. El fuelle se estaba desgarrando por completo. Marcos vio con horror cómo la lona de goma cedía. Ya no eran solo brazos. 2 infectados estaban cayendo literalmente hacia el espacio entre los vagones. Uno de ellos se agarró de la bota de Marcos. Sintió los dientes atravesar el cuero resistente, rozando su piel. ¡Mierda! Marcos pateó con furia, pisando la cara del infectado repetidamente hasta que la criatura soltó el agarre y cayó a la oscuridad. ¡Mierda! Miró hacia abajo. Clara estaba golpeando el perno con la llave inglesa. ¡Clang! 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 Las chispas saltaban con cada golpe.
La desesperación le daba fuerza, pero el mecanismo, viejo y oxidado, se resistía. Dentro del vagón infectado, a través del vidrio roto de la puerta que tenían justo encima, la chica adolescente logró pasar la cabeza y un hombro. Miró hacia abajo, hacia ellos. No había inteligencia en sus ojos, solo un hambre voraz. Soltó un chillido agudo y comenzó a trepar hacia el exterior, hacia Marcos. ¡Clara!, suplicó Marcos, levantando la barra de hierro para batear a la chica que se le venía encima. ¡Ya casi!, gritó Clara. Con un grito de esfuerzo puro, Clara levantó la llave inglesa por encima de su cabeza y la dejó caer con toda su fuerza sobre el pasador de retención. Se oyó un estallido metálico, fuerte como un disparo. El perno saltó. La palanca amarilla se liberó de golpe. El efecto fue inmediato y violento. Las mangueras de aire comprimido que conectaban los vagones se soltaron, látigos de goma silbando en el aire y expulsando gas a presión. El gancho principal se abrió. Marcos sintió una sacudida brutal. El vagón en el que estaban ellos, liberado del peso de las toneladas traseras, dio un salto hacia adelante. Clara casi cae, quedó colgando de un solo brazo, con los pies pataleando sobre las traviesas que pasaban a toda velocidad. ¡Te tengo! Marcos se olvidó de los infectados por un segundo y se lanzó al suelo de la rejilla, agarrando la muñeca de Clara. Tiró de ella hacia arriba con un gruñido. Abajo, la separación se completaba. Fue una imagen que se grabaría en sus retinas para siempre. Los dos últimos vagones, ahora desconectados, comenzaron a alejarse. Por inercia, siguieron al tren principal unos segundos, pero rápidamente perdieron velocidad. La brecha entre ellos creció, 1 metro, 5 metros, 10. En el borde del vagón abandonado, la horda se amontonaba en la puerta rota. Al ver que su presa se alejaba, la masa de cuerpos no se detuvo. Como una cascada grotesca, los infectados comenzaron a caer por la abertura del frente del vagón, precipitándose a las vías en un intento inútil de alcanzar el tren que se escapaba. Marcos y Clara se quedaron allí, en la pequeña plataforma exterior, jadeando, con el viento helado secando el sudor de sus frentes. El ruido ensordecedor del desacople había sido reemplazado por el ritmo constante y ahora más ligero de las ruedas sobre los rieles. Marcos ayudó a Clara a entrar de nuevo al vagón, cerraron la puerta pesada y giraron la manija de presión, silenciando el rugido del viento. El silencio repentino fue abrumador. Se dejaron caer al suelo del pasillo, hombro con hombro. Clara temblaba incontrolablemente, una reacción tardía a la adrenalina. Marcos se miró la bota. El cuero estaba rasgado, pero no había sangre. No lo habían mordido por milímetros. «Lo hicimos», murmuró Clara, mirando sus manos magulladas. «Sí», respondió Marcos, cerrando los ojos un momento. «Lo hicimos». El tren parecía volar ahora, más ligero, más rápido. La amenaza inmediata, esa masa de muerte que los perseguía desde atrás, había quedado varada en la oscuridad. La radio de Marcos emitió un chasquido. «¿Marcos? ¿Clara?» La voz de Federico sonaba extrañamente calmada, demasiado calmada. Marcos se llevó la mano al auricular, sintiendo una punzada de inquietud en el estómago que nada tenía que ver con los zombies. «Estamos aquí, Federico. Lo soltamos. Estamos limpios». Hubo una pausa larga. Solo se oía la estática. «Bien, eso es bueno», dijo Federico. Su voz tembló ligeramente. «Porque tenemos un nuevo problema». Marcos se incorporó, poniéndose en alerta. Clara levantó la vista. «¿Qué pasa ahora? ¿El motor?» «No, el motor está perfecto, demasiado perfecto», dijo Federico. «El sistema de navegación por satélite acaba de reiniciarse. Tengo el mapa en pantalla». «¿Y?», instó Marcos poniéndose de pie. «Marcos, el puente sobre el río Negro, el que está a 5 kilómetros». «¿Qué pasa con el puente?»
El mapa lo marca en rojo, no rojo de tráfico, rojo de estructura colapsada. El ejército lo voló para contener la infección. Marcos sintió que la sangre se le helaba. El tren viajaba a máxima velocidad, sin los vagones de cola para actuar como ancla y con los frenos automáticos anulados por el puente eléctrico que Federico había hecho. «No tengo frenos, Marcos», susurró Federico con la voz de un hombre que acaba de ver su propia tumba. «Y nos quedan 3 minutos de vía antes de caer al vacío». El silencio que siguió a la declaración de Federico fue más ensordecedor que el rugido del motor diésel bajo sus pies. «No tengo frenos». Esas 3 palabras flotaron en la cabina de mando, densas y pegajosas como el humo negro que empezaba a filtrarse por los conductos de ventilación. Marcos miró el tablero de control. Las agujas de los indicadores temblaban en la zona roja. El velocímetro digital marcaba 110 kilómetros por hora y subiendo. La inercia, esa fuerza física implacable que hasta hace un minuto era su aliada para escapar de la horda, ahora se había convertido en su verdugo. «¿Qué quieres decir con que no hay frenos?», preguntó Clara. Su voz no temblaba, pero sus nurillos estaban blancos de tanto apretar el respaldo del asiento del conductor. Se limpió una mancha de sangre negra de la mejilla, un recuerdo de la batalla en el acople, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte. «El sistema hidráulico colapsó cuando forzamos la separación de los vagones», explicó Federico, tecleando furiosamente en la computadora de a bordo, aunque las pantallas solo le devolvían parpadeos de error. Al cortar los cables de control para soltar la carga muerta, el sistema de seguridad interpretó un fallo catastrófico y liberó la presión. «Estamos en caída libre, pero en horizontal». Marcos se acercó al parabrisas blindado. Delante de ellos, los rieles se extendían como 2 líneas de plata infinita bajo el sol del mediodía. Un día hermoso para morir. A lo lejos, apenas visible por la bruma de calor, se alzaba la silueta de la ciudad capital, o lo que quedaba de ella. Columnas de humo se elevaban como rascacielos fantasmas. Y antes de llegar a la ciudad, el puente. El gran puente del Centenario. El mapa digital parpadeaba con un icono de calavera sobre él. 3 minutos, repitió Federico, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. A esta velocidad llegaremos al corte del puente en 180 segundos. El ejército lo dinamitó para crear un cortafuegos. Si llegamos ahí, nos convertiremos en un proyectil de 300 toneladas volando hacia el abismo. «Tiene que haber otra vía», dijo Marcos, girándose hacia el mapa de papel desplegado sobre la mesa de navegación, ignorando las pantallas muertas. «Los trenes de carga no siempre van a la estación central». Federico negó con la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre saltaban de un monitor a otro. «La línea principal es directa. No hay desvíos automáticos habilitados. El sistema centralizado de tráfico cayó hace semanas. Todo está en rojo». «¡Busca las líneas viejas!», gritó Clara, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Las industriales, las que usaban para las minas antes de que construyeran la autopista». Federico se detuvo. Sus manos flotaron sobre el teclado un segundo. Pareció recordar algo, un dato oscuro en su memoria de maquinista veterano. «El ramal de la sierra», susurró. «Es una vía muerta. Se usaba para bajar carbón de las montañas hace 30 años. Pasa por la zona industrial del oeste y sube hacia los túneles antiguos». «¿Lleva al puente?», preguntó Marcos. «No, se desvía 2 kilómetros antes. Gira hacia el norte, hacia la cordillera. Es una subida pronunciada. La gravedad jugaría a nuestro favor. Nos ayudaría a frenar naturalmente». «Hazlo», ordenó Marcos. «No es tan simple». La voz de Federico se quebró. «El cambio de agujas está en el cruce 42. Es un cambio manual asistido. Si la red eléctrica está caída, las agujas no se moverán desde aquí. El tren seguirá recto por inercia hacia el puente destruido». El tren dio una sacudida violenta al tomar una curva abierta.
El metal gimió, un lamento agudo que hizo vibrar los dientes de todos en la cabina. El paisaje pasaba como un borrón verde y gris. Postes de luz, autos abandonados, granjas quemadas. Todo era un escenario borroso en su carrera hacia la muerte. ¿Qué necesitamos?, preguntó Marcos, aunque en el fondo de su estómago ya sabía la respuesta. Federico señaló un punto en el horizonte que se acercaba rápidamente. Se veía una estructura metálica oxidada, una vieja torre de control ferroviario y un cruce de vías complejo. Necesitamos que el cambio de agujas esté en la posición de desvío. Ahora mismo está alineado a la vía principal. Alguien tiene que bajar. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de adrenalina. No podemos detener el tren, dijo Clara, analizando la situación con una frialdad táctica. Si paramos, los que vienen corriendo detrás nos alcanzarán. Y si no paramos, no podemos bajar para hacer el cambio. Puedo usar el freno dinámico de la locomotora, interrumpió Federico. Es eléctrico, independiente del hidráulico. No nos detendrá por completo, quemará los motores si lo uso mucho tiempo, pero puede reducir la velocidad a unos 20 o 30 kilómetros por hora durante un tramo corto. Es suficiente, dijo Marcos, revisando el cargador de su pistola. Bajaré yo. Marcos, estás herido. Clara señaló la mancha roja que crecía en el costado de su camisa, un rasguño profundo de cuando saltaron entre los vagones. Es superficial. Te necesito cubriéndome desde la puerta. Federico, tú conoces la máquina. Si bajas tú y te pasa algo, nadie sabe cómo sacar este tren de aquí. No hubo tiempo para discusiones sentimentales. El apocalipsis no espera a las despedidas. Escuchen bien, dijo Federico, su voz adoptando el tono de mando profesional. Estamos a 1 minuto del cruce 42. Voy a aplicar el freno dinámico al máximo. Sentirán que el tren intenta descarrilarse. Va a haber mucho ruido y chispas. Marcos, tienes que saltar unos 100 metros antes del cambio de agujas. Corre hacia la caseta, busca la palanca de cambio manual en el suelo, junto a la vía. Es una palanca amarilla, pesada, oxidada. Tienes que levantarla y girarla 180 grados hasta que haga clic. Si no hace clic, el tren descarrilará y moriremos todos. ¿Entendido? ¿Y luego? Luego reza para que puedas correr más rápido que una locomotora, porque en cuanto sienta que las ruedas entran en el desvío, tengo que acelerar a fondo para subir la pendiente de la montaña. No te puedo esperar, Marcos. Si no subes a tiempo, me quedo en tierra, lo sé. Marcos y Clara corrieron hacia la puerta lateral de la locomotora. El viento entraba por las rendijas, aullando como una bestia herida. Al abrir la puerta pesada de acero, el ruido del mundo exterior los golpeó. El clac, clac, clac de las ruedas sobre los rieles era hipnótico y aterrador. ¡Ahora!, gritó Federico desde la cabina. El tren se estremeció. Un chirrido agudo, metálico y doloroso emanó de las ruedas. El olor a ozono y metal quemado inundó el aire. La velocidad comenzó a descender, pero la inercia empujaba a Marcos hacia adelante, invitándolo a caer. 100 kilómetros, 80, 60. El paisaje dejó de ser un borrón. Ahora Marcos podía ver los detalles. Y los detalles eran horribles. El cruce 42 no estaba desierto. Alrededor de la vieja caseta de control y entre las vías oxidadas deambulaban figuras. Eran quizá una docena. Llevaban ropa de operarios, chalecos naranjas desteñidos por el sol y manchados de fluidos oscuros. Al escuchar el chirrido del tren, todos giraron la cabeza al unísono. No había humanidad en esos rostros, solo hambre y una rabia viral. ¡30 kilómetros por hora!, gritó Clara, sujetando a Marcos del hombro. ¡Es ahora o nunca! Marcos respiró hondo, llenando sus pulmones de aire caliente y polvo. Saltó. Sus botas impactaron contra la grava suelta del talud. El mundo dio vueltas. Rodó 1, 2, 3 veces, protegiéndose la cabeza con los brazos. El dolor estalló en su hombro y en sus rodillas,
pero la adrenalina actuó como anestesia inmediata. Se puso de pie tambaleándose. El tren, una bestia de acero inmensa, pasaba a su lado rechinando, luchando contra su propia velocidad. Marcos no miró atrás, corrió. Sus botas golpeaban los durmientes de madera. ¡Pum! 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 Cada paso era una batalla contra el terreno irregular. La caseta estaba a 50 metros. Un infectado, un antiguo guardavías con la mandíbula colgando de un solo tendón, se interpuso en su camino. No corría, solo se dejaba caer hacia él con los brazos extendidos. Marcos no se detuvo, usó el impulso de su carrera, bajó el hombro y golpeó al infectado en el pecho como un jugador de fútbol americano. Escuchó costillas romperse. El infectado salió despedido hacia un lado, pero Marcos perdió el equilibrio y tropezó. Cayó de rodillas sobre las piedras afiladas. ¡Levántate!, escuchó el grito de Clara desde el tren, seguido del estruendo seco de un disparo. Una bala impactó en la cabeza de otro infectado que se acercaba a Marcos por la izquierda. Sangre negra roció el suelo. Clara estaba colgada de la barandilla de la locomotora, disparando con una precisión milimétrica mientras el tren avanzaba inexorablemente hacia el punto de no retorno. Marcos se levantó, ignorando la sangre que le corría por la espinilla. Llegó al mecanismo de cambio de agujas. Era una caja de engranajes antigua, llena de grasa seca y óxido de décadas. La palanca amarilla sobresalía del suelo como una espada en la piedra. El tren estaba a 30 metros, 20. El ruido era insoportable. La locomotora tapaba el sol, una sombra gigante que se lo iba a tragar. Marcos agarró la palanca con ambas manos. Estaba hirviendo por el sol. Tiró de ella. No se movió. ¡Maldita sea!, rugió, apretando los dientes hasta que le dolieron. ¡Marcos! El grito de Clara se perdió en el estruendo de las ruedas. Un infectado se abalanzó sobre su espalda, clavando sus dedos sucios en su chaleco. Marcos sintió el peso muerto y el aliento fétido en su nuca. Soltó una mano de la palanca, golpe ciego hacia atrás. El peso cayó. Volvió a agarrar la palanca con las dos manos. Sus músculos ardían. Las venas de su cuello parecían a punto de estallar. Miró al tren. La nariz de la locomotora estaba a 10 metros. Podía ver los remaches, el óxido, la muerte acercándose. ¡Gira, pedazo de basura!, gritó con toda la fuerza de su alma. Puso un pie sobre la base de metal para hacer palanca y tiró con todo el peso de su cuerpo hacia atrás. Hubo un crujido seco, como un hueso rompiéndose, pero metálico. El óxido cedió. La palanca se movió en un arco perfecto. ¡Clac! El sonido fue mecánico, definitivo. Los rieles se desplazaron apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Un segundo después, la primera rueda de la locomotora golpeó el desvío. El tren se sacudió violentamente hacia la izquierda, lanzando una lluvia de chispas sobre Marcos, quien tuvo que cubrirse la cara. El ruido fue como el fin del mundo, metal contra metal gritando en agonía. El tren no descarriló, entró en la vía industrial. Pero ahora venía la segunda parte del problema. Federico, sintiendo el cambio de dirección, liberó los frenos y empujó el acelerador. El motor diésel rugió, escupiendo humo negro, buscando potencia para encarar la pendiente de la montaña. El tren comenzó a acelerar. Marcos estaba en el suelo, aturdido por el ruido y el calor. ¡Corre!, la voz de Clara era desesperada. Marcos se levantó. Sus piernas pesaban toneladas. El tren pasaba frente a él. La locomotora ya había pasado. El primer vagón pasó. El segundo. El tren era corto ahora. Solo la máquina y 2 vagones de pasajeros. No había mucho tren al cual subirse.
comenzó a correr paralelo a la vía. La grava resbalaba bajo sus botas. El tren ganaba velocidad, 10 kilómetros por hora, 15, 20. Los infectados que quedaban en la zona, excitados por el ruido, convergían hacia la vía. Manos pálidas intentaban agarrar los tobillos de Marcos. Él saltaba sobre durmientes, esquivando garras, con la vista fija en la puerta abierta del último vagón. Clara estaba allí, se estiraba tanto que parecía que iba a caerse ella misma. «¡Dame la mano!», gritaba ella. Marcos forzó su cuerpo al límite. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos. El tren se alejaba, se estaba quedando atrás. «No voy a morir aquí, no hoy», pensó. Vio una caja de señales de concreto junto a la vía. Era su única oportunidad. Cambió la trayectoria, corrió hacia la caja y saltó sobre ella para ganar altura. Desde ahí se lanzó al vacío hacia el tren en movimiento. Fue un salto de fe. El aire silbó a su alrededor. Sus dedos enguantados chocaron contra la barandilla fría de metal. Se resbalaron. El pánico le heló la sangre. Pero entonces una mano firme se cerró alrededor de su muñeca. Y luego otra. Clara tiró de él con una fuerza que no parecía posible para alguien de su tamaño. Marcos pataleó en el aire, sus botas buscando tracción en el estribo del vagón. Encontró el borde, se impulsó y con un último esfuerzo conjunto, ambos cayeron rodando hacia el interior del pasillo del tren. Quedaron tendidos en el suelo metálico, jadeando, con los pulmones ardiendo. El sonido rítmico de las ruedas cambió. Ya no era el taca-taca rápido de la llanura, sino un sonido más pesado, de esfuerzo, mientras la máquina comenzaba a trepar la montaña. Marcos se giró sobre su espalda y miró el techo. Reía, una risa nerviosa, histérica, entrecortada por la tos. «¡Estás loco!», dijo Clara, también respirando con dificultad, pero con una sonrisa de alivio dibujada en el rostro sucio. «Te dije que conocía el camino», mintió Marcos tratando de recuperar el aire. Se arrastraron hasta la ventana. Abajo, en el valle, la vía principal continuaba recta hacia la ciudad. A lo lejos, vieron el puente, o mejor dicho, el vacío donde debía estar el puente. Si no hubieran girado, ahora estarían volando hacia la nada. El tren subía. Los árboles de pino comenzaban a rodear la vía, reemplazando el paisaje urbano por un bosque denso y oscuro. La temperatura bajaba. «Lo logramos», susurró Clara. La puerta de la cabina se abrió y Federico asomó la cabeza. Estaba pálido, temblando por la tensión de controlar la máquina en la subida. «No celebren todavía», dijo Federico, y su tono de voz borró cualquier sonrisa en el vagón. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos incorporándose con dolor. «Estamos en la vía segura, vamos a las montañas». «La vía es segura, sí, pero el sistema de radio de corto alcance acaba de captar una señal automática». Federico señaló hacia adelante, hacia donde los rieles se perdían en la boca oscura de un túnel que atravesaba la montaña base. «¿Una señal de auxilio?», preguntó Clara. «No», dijo Federico, tragando saliva. «Una señal de advertencia de peligro biológico. Proviene del interior del túnel al que vamos a entrar en 2 minutos. Y hay algo más». Federico dudó antes de decirlo, como si no quisiera que fuera verdad. «Las luces del túnel están encendidas y las cámaras térmicas de la locomotora detectan calor ahí dentro. Mucho calor». Marcos se acercó al parabrisas. La boca del túnel se abría ante ellos como las fauces de un lobo. No era oscuridad lo que había dentro. Se veían luces estroboscópicas de emergencia girando en naranja y sombras que se movían rápido, no como los infectados lentos del valle, sino como algo distinto. «¿Podemos frenar?», preguntó Marcos.
Federico miró el velocímetro y la pendiente pronunciada detrás de ellos. Si freno en esta pendiente sin hidráulicos, el tren resbalará hacia atrás y descarrilará por el peso. No podemos parar, tenemos que cruzar. El tren silbó, un sonido lúgubre que rebotó en las paredes de roca. Entraron en la sombra de la montaña. El sol desapareció. Y entonces, justo antes de que la oscuridad del túnel los envolviera por completo, Marcos vio lo que había escrito con pintura en spray sobre el arco de cemento de la entrada. Una advertencia dejada por alguien que probablemente ya no estaba vivo para contar la historia. No entren, ellos cambiaron, ahora cazan en la oscuridad. El tren entró en el túnel y todo se volvió negro. La oscuridad dentro del túnel no era simplemente una ausencia de luz, era una entidad física, pesada y asfixiante que parecía presionar contra las ventanas sucias de la locomotora. El traqueteo rítmico de las ruedas sobre los rieles, que antes había sido un arrullo hipnótico, ahora sonaba como el redoble de tambores en una marcha fúnebre. La frase escrita en la entrada del túnel seguía ardiendo en su retina. Ellos cambiaron. Ahora cazan en la oscuridad. ¿Qué significaba eso, Marcos?, susurró Clara a su lado. Su voz temblaba, apenas audible sobre el estruendo del motor diésel. No lo sé, mintió él. En el fondo, sospechaba la verdad. La evolución. La naturaleza siempre encuentra un camino, incluso cuando esa naturaleza está muerta y podrida. Si el virus había mutado, si esas cosas ya no eran los torpes cadáveres ambulantes entonces sus probabilidades de supervivencia acababan de desplomarse. El tren avanzaba a ciegas. Los faros delanteros de la locomotora parpadearon una vez, 2 veces, y luego lanzaron un haz de luz amarillenta que apenas lograba penetrar la negrura llena de polvo y hollín. Las paredes de roca pasaban zumbando, tan cerca que parecía que iban a raspar la pintura del metal. De repente, un sonido gutural, diferente al del motor, resonó sobre ellos. Thump. Algo pesado había caído sobre el techo del primer vagón. Marcos y Clara intercambiaron una mirada de pánico puro. Antes de que pudieran reaccionar, se escuchó otro golpe, y otro. Sonaba como granizo gigante o como cuerpos blandos y pesados lloviendo desde el techo del túnel. ¡Están arriba!, dijo Marcos, levantando el cañón de su arma hacia el techo de metal. ¡Todos al suelo! ¡Aléjense de las ventanas! El grito recorrió los vagones de pasajeros a través de la radio. Los civiles, agotados, desnutridos y traumatizados, se ovillaron en los pasillos. Un chillido agudo, inhumano, perforó el aire, seguido por el sonido de garras rasguñando el metal exterior. No golpeaban sin sentido como los infectados normales. Estaban buscaban huecos, ventilaciones, debilidades. Eran depredadores. ¡Luz!, gritó Clara, señalando hacia adelante. Al final del túnel, un punto grisáceo comenzó a crecer, la salida. ¡Acelera!, le gritó Marcos al maquinista, que tenía los nudillos blancos de tanto apretar los controles. La locomotora rugió, escupiendo humo negro, y el tren salió disparado hacia el exterior como una bala de cañón. El cambio de iluminación fue brusco. De la negrura total pasaron a un crepúsculo cobrizo y sangriento. El sol se estaba ocultando detrás de los picos irregulares de la cordillera, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas que, en otra vida, hubieran sido hermosos. Ahora solo parecían el preludio de la noche eterna. Frente a ellos se extendía el complejo industrial, una fortaleza de hormigón y acero oxidado incrustada en la base de la montaña. Era una antigua planta de procesamiento minero, rodeada de vallas altas con alambre de púas y torres de vigilancia que parecían vacías. El tren comenzó a desacelerar.
«Tenemos que parar cerca del edificio principal», ordenó Marcos, mirando por la ventana lateral. Vio algo caer del techo del tren y rodar por la grava. Era una criatura pálida, sin pelo, con extremidades alargadas y antinaturales. La cosa se retorció en el suelo, sisió ante la luz del atardecer y corrió en 4 patas hacia la sombra del bosque cercano con una velocidad aterradora. Cazan en la oscuridad. La advertencia cobró todo su sentido. Y cuando se fuera por completo, esas cosas bajarían de los árboles. ¡Frenos! El maquinista accionó la palanca. Lo que siguió fue el sonido más fuerte que habían escuchado en días. ¡Scree! El chirrido de las ruedas de acero bloqueándose contra los rieles fue ensordecedor. Una sinfonía de metal torturado que rebotó en las paredes del valle, amplificándose por la acústica natural de las montañas. El tren se estremeció violentamente, saltando chispas que volaron como fuegos artificiales en la penumbra. El ruido duró 20 segundos eternos. Cuando la locomotora finalmente se detuvo con un último suspiro hidráulico, el silencio que siguió fue absoluto. Marcos se asomó. Estaban en medio de una playa de maniobras ferroviarias, a unos 200 metros de la entrada de un enorme búnker de mantenimiento. El lugar parecía muerto, maquinaria oxidada, vagones volcados hace años y vegetación reclamando el asfalto. Pero entonces lo vieron. En el búnker, una luz parpadeó. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS. «Hay gente», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. «Hay gente viva ahí dentro». «Sí», dijo Marcos, sintiendo una oleada de esperanza mezclada con terror. «Pero escucharon el tren. ¿Y si ellos nos escucharon?» Un aullido rompió el aire desde el bosque de pinos que rodeaba la estación. No fue un gemido solitario. Fue un coro. Cientos de gargantas desgarradas respondiendo al llamado de la cena. El chirrido de los frenos había sido una campana anunciando el banquete. «¡Fuera! ¡Todos fuera! ¡Ahora!», rugió Marcos. «Tenemos que llegar a esas puertas antes de que caiga el sol». El caos se desató. Las puertas de los vagones se abrieron y los sobrevivientes comenzaron a saltar a la grava. Había ancianos, niños llorando, heridos que necesitaban ayuda para caminar. Eran lentos, demasiado lentos. Marcos organizó el perímetro con los pocos hombres y mujeres que quedaban. El grupo, una masa compacta de unas 50 personas, comenzó a trotar a través de los rieles oxidados hacia el búnker. El suelo era irregular, lleno de traviesas podridas y piedras sueltas. Desde la línea de árboles, las sombras comenzaron a desprenderse. Primero fue 1, luego 10, luego una marea. No caminaban arrastrando los pies como los muertos de la ciudad. Estos corrían, saltaban sobre los obstáculos con una agilidad grotesca. Sus pieles eran grises, sus ojos reflejaban la poca luz disponible como los de los gatos salvajes. «¡No se detengan!», gritaba Clara, empujando a una mujer que se había tropezado. «¡Sigan corriendo!». Estaban a mitad de camino, 100 metros. Una distancia que en una pista de atletismo se cubre en segundos, pero que aquí, cargando mochilas y niños, parecía un mar infinito. La horda golpeó el flanco derecho. No fue un choque sutil, fue como una ola rompiendo contra las rocas. Hubo gritos de dolor, el sonido húmedo de dientes rasgando carne y ropa. Un hombre, encargado de proteger ese lado, fue arrastrado hacia la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos, gritando mientras 3 de esas criaturas pálidas lo despedazaban. «¡Cierren la fila!», bramó Marcos, disparando a la cabeza de un infectado que se abalanzaba sobre una niña. El cráneo de la criatura estalló en una nube negra, pero sus garras alcanzaron a rasguñar el brazo de Marcos. Él ignoró el ardor. La adrenalina era su único combustible. Estaban a 50 metros. Las puertas masivas del búnker, 2 placas de acero de 5 metros de altura, comenzaron a abrirse con un gemido mecánico. Desde la apertura, destellos de disparos iluminaron la escena.
Los sobrevivientes del interior estaban brindando fuego de cobertura. ¡Corran! ¡Por el amor de Dios, corran! La batalla se convirtió en una carnicería cuerpo a cuerpo. Ya no había tiempo para apuntar. Era disparar a quemarropa, usar las culatas de los rifles como martillos, patear, empujar. Marcos vio al maquinista caer bajo el peso de 2 infectados. El viejo lo miró por un segundo, con los ojos llenos de aceptación. ¡A la puerta! ¡Entren! Los primeros civiles cruzaron el umbral. Manos enguantadas desde el interior los jalaban hacia la seguridad. Clara estaba en la entrada. ¡Marcos, vamos! Marcos era el último, siempre el último. Se giró para disparar las últimas balas de su cargador. La horda estaba a solo unos pasos, cientos de ojos brillantes acercándose en la oscuridad. Eran demasiados. El mundo allá afuera ya no pertenecía a los humanos, pertenecía a ellos. Corrió. Sentía el aliento podrido de las bestias en su espalda, escuchaba el chasquido de sus mandíbulas. Se lanzó en plancha hacia la apertura que se cerraba rápidamente. Aterrizó sobre el concreto frío del interior del búnker, rodando sobre su hombro. ¡Cierren!, gritó una voz autoritaria dentro del complejo. Los motores hidráulicos gemían, las puertas comenzaron a juntarse. Un infectado, más rápido que los demás, logró meter un brazo y la cabeza por la brecha. Chillaba, estirando sus garras hacia Clara. Marcos, desde el suelo, sacó su pistola secundaria. Un solo disparo, limpio, directo a la frente de la criatura. El cuerpo inerte cayó hacia atrás y las puertas de acero se sellaron con un estruendo final y metálico. ¡Clang! Luego, el sonido de los cerrojos automáticos girando. ¡Ch, ch, ch! El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio de la muerte del túnel. Era un silencio estéril, artificial. El silencio de la seguridad. El ruido de la horda golpeando y arañando el metal desde afuera sonaba ahora lejano, amortiguado, como una tormenta distante que ya no podía tocarlos. Marcos se quedó tirado en el suelo, mirando el techo de luces fluorescentes que parpadeaban suavemente. El aire olía a aceite, a pólvora y a desinfectante. Su pecho subía y bajaba violentamente, tratando de recordar cómo respirar. Sintió una mano en su hombro. Era Clara. Tenía la cara manchada de sangre que no era suya y el cabello revuelto, pero estaba viva. Detrás de ella, los civiles se abrazaban, lloraban o simplemente miraban al vacío, incapaces de procesar que la carrera había terminado. Un hombre con uniforme militar desgastado se acercó a ellos, con el arma bajada. ¿Son todos?, preguntó el soldado, con voz ronca. Marcos se sentó con dificultad, sintiendo cada golpe, cada herida. Pensó en el hombre que fue arrastrado en la vía. Pensó en todos los que habían quedado atrás en la ciudad, en el tren, en el camino. Sí, respondió Marcos con la voz quebrada. Somos todos los que quedamos. El soldado asintió solemnemente y extendió una mano para ayudarlo a levantarse. Bienvenidos a la estación terminal, dijo el soldado. No es el paraíso, pero sus muros aguantarán. Marcos se puso de pie. Le dolía el cuerpo, pero su alma sentía un alivio extraño, pesado. Miró las puertas selladas una última vez. Sabía que el apocalipsis seguía allá afuera, rugiendo, esperando. Sabía que el mundo que conocían había muerto y que probablemente nunca volvería. Pero mientras miraba a Clara, que consolaba a los niños que él había protegido, Marcos entendió algo fundamental. Mientras hubiera alguien dispuesto a correr hacia la oscuridad para encender una luz, la humanidad no estaba terminada.
respiró hondo y dio el primer paso hacia el interior del complejo, hacia el futuro, cualquiera que éste fuera.